Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Aleluya. El mensaje que vamos a compartir contigo se titula Los milagros de Yeshua, los milagros de Jesús. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrir la escritura al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 53 al 54. Mateo capítulo 13, 53, 54. Y dice, aconteció que cuando Yeshua terminó estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Y cómo puede hacer milagros? Sentado en una barca en la hermosa ribera del lago de la Galilea, el maestro de maestros, Yeshua, le enseñó a las multitudes la diferencia que existe entre la fe en Dios y la incredulidad humana, hablándoles por parábolas a un pueblo incircunciso de corazón, de espíritu engrosado, oídos pesados y ojos espirituales cerrados, que mirando la manifestación de la gloria de Dios no veían, y oyendo no escuchaban, ni entendían la exposición de la palabra del glorioso evangelio del reino de Dios. Concluida esta sesión de enseñanza, Yeshua regresó a su tierra para continuar su obra mesiánica en la sinagoga principal de la aldea de Nazaret. La sinagoga que Jesús había visitado desde su niñez, desde que era niño, en su pueblo de crianza. La pequeña sinagoga a la cual asistía la gente que supuestamente le conocía mejor que nadie, como el hijo del carpintero. Allí, en un día sabático de reposo, Jesús le predicó a sus vecinos la palabra del evangelio, provocando la admiración de algunos y el disgusto inesperado y escandalizador de otros, que al oírle se burlaron de él despectivamente, preguntando, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Este es Yeshua, el hijo de María, y el hijo de José, el carpintero de Nazaret. ¿De dónde saca este carpintero la sabiduría de su enseñanza y el poder sobrenatural que hace todas estas señales milagrosas nunca antes vistas por ojos humanos? ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Y cómo puede hacer milagros? Aleluya. Iglesia, durante su ministerio histórico y terrenal, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros sobrenaturales, porque la unción milagrosa del Espíritu de Dios estaba
con él y estaba sobre él para validar su identidad mesiánica, porque Yeshua es el Mesías. Yeshua, como le llamaban los moradores de Nazaret, el hijo del carpintero, hizo milagros extraordinarios que incitaron la admiración de la gente humilde y la envidia de los religiosos vanidosos y orgullosos. El primer milagro inusual, como nosotros sabemos, hecho por nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea, nos reveló que como verbo encarnado, como logos encarnado, Jesús podía cambiar la esencia química del agua para transformarla en un delicioso vino nuevo con el poder de su palabra, la palabra que hace posible lo imposible en nuestras vidas. Allí también en la aldea de Caná, Yeshua sanó al hijo de uno de los oficiales de la corte real que estaba a punto de morir. Aprovechando ese momento, el Señor les dijo a los judíos que acompañaban al oficial del rey: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan capítulo 4, verso 48. Jesús sabía perfectamente que el Shabbat era un día de reposo que debía ser guardado respetuosamente. Y Yeshua también sabía que los judíos religiosos ni siquiera estaban dispuestos a hacer un bien, un solo bien, en el día de reposo. Conociendo estas actitudes legalistas y farisaicas, a propósito, intencionalmente, el Señor hizo muchos milagros de sanidades y liberaciones en las sinagogas de los judíos en días de reposo. Estando Yeshua en la sinagoga de Capernaum, para el asombro de todos los que estaban allí presentes adorando al Eterno, un hombre endemoniado comenzó a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Al oír esto, dice el Evangelio de Marcos, Yeshua reprendió al demonio, diciéndole: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él en aquel instante. Y todos, dice el Evangelio, todos se asombraron preguntándose: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda, ordena a los espíritus inmundos y ellos le obedecen? Por causa de este milagro de liberación, Marcos nos dice que la fama de Jesús se difundió. La fama de Yeshua se difundió por toda la provincia de la Galilea. Marcos capítulo 1, verso 28. En otra ocasión, saliendo de la sinagoga de Capernaum, en un día de reposo, Yeshua vino a la casa de Pedro. Entrando en la casa del apóstol, Jesús vio a su suegra que estaba enferma, muy enferma, postrada en cama y con fiebre. Y acercándose a ella, la tomó de la mano y la levantó. Aleluya. Acercándose, Jesús se acerca. Yo no sé si usted está escuchando lo que yo estoy tratando de comunicar, pero el Señor Yeshua se acerca a el que está en necesidad. Él se acerca a nuestra vida en esta mañana. El Señor viene, el Señor se acerca y el Señor toma la mano y levanta. El Señor nos levanta. El Señor tomó la mano de esta mujer que estaba enferma, postrada en la cama y con fiebre. La tomó de la mano y la levantó, y al instante, dice la Escritura, la fiebre la dejó. Y la suegra de Pedro comenzó a servirles en aquel día de reposo.
Sí, amados, en aquel Shabbat Yeshua hizo una gran obra milagrosa de sanidad. Y la mujer que fue el objeto de aquel milagro, una vez sanada, comenzó a servir. Ese mismo día, al llegar el anochecer, el evangelista Marcos dice que la gente comenzó a traerle a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Toda la ciudad era una pequeña aldea. Yo he estado en varias ocasiones allí en las ruinas de la ciudad de Capernaum, una pequeña aldea. La casa de Pedro supuestamente era una de las más grandes casas que había. La ciudad entera, toda la gente se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Y Jesús, dice la Escritura, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Porque el único que puede curar todas las enfermedades se llama Yeshua. Sanó todo tipo de enfermedad y echó, dice la Biblia, fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos capítulo 1 versos 32 al 34. El capítulo 5 del Evangelio de Lucas nos presenta la señal de la primera pesca milagrosa que Yeshua efectuó en el mar de Nazaret. Aquella pesca fue tan y tan milagrosa que las redes de los discípulos estuvieron a punto de romperse con el peso de los peces. La Biblia dice que después de una larga noche infructuosa, una larga noche de total fracaso, frustración, agotamiento y cansancio físico, Jesús cambió la escasez de redes totalmente vacías en la abundancia de una gran pesca milagrosa. Y a ti, yo te digo en esta hora, a ti que estás esperando un milagro de provisión financiera, sobrenatural, yo te digo en el nombre del Señor, ten buen ánimo, porque el Señor también desea suplir toda tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Ten buen ánimo. Levanta tu fe y créele a Dios. Invita a Yeshua a subir en tu barca. Invita al que puede y al que quiere cambiar tu escasez financiera en abundancia. No dudes, solamente créele a Dios, porque al que cree todo le es posible. Si puedes creer, todo te será posible. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versos 40 al 45, Jesús sanó a un leproso que le dijo: si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y aquel leproso comenzó a publicar su milagro, divulgándolo, diciéndole a toda la gente lo que el Señor había hecho en su vida. De tal manera que ya Jesús, dice, no podía entrar abiertamente en la ciudad. Y a pesar de que él se quedaba afuera en los lugares desérticos, la gente enferma venía a él de todas partes. ¿Cuántos pueden mirar ese cuadro bíblico de la gente enferma buscando al Señor? Venían de todas partes. Ya él no podía entrar a la ciudad, pero ellos iban a donde él estaba para ser curados de enfermedades. Pasados unos días, entrando el Señor otra vez en Capernaum, la pequeña ciudad de la Consolación, la gente lo oyó. La gente oyó que el Señor había regresado a la aldea y se juntaron muchos, de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta de la casa donde él estaba allí congregado enseñando la palabra. Y mientras Yeshua les enseñaba la palabra del reino, de repente, rompiendo el techo
de aquella casa le trajeron a un paralítico. Al verlo, Yeshua primeramente le perdonó públicamente sus muchos pecados. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la necesidad que tiene el hombre pecador de ser perdonado, de ser salvado. El Señor sabe que esto es una prioridad en la vida de los seres humanos. Más importante que la sanidad del cuerpo es la salvación del alma y el perdón de los pecados. Por hacer esta obra de misericordia, el que puede y quiere perdonar pecados fue criticado y fue acusado de ser un blasfemo por los escribas que allí estaban congregados. Pero Jesús, mirando al paralítico, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y para asombro de todos, aquel hombre se levantó, tomó su lecho y se fue de allí completamente sano. Un hombre que no podía caminar, un paralítico, se levantó con la fuerza suficiente para tomar su lecho y salir de allí, alabando al Señor. En Mateo capítulo 8, versos 5 al 13, Yeshua sanó al siervo de un centurión romano. Lo sanó en la distancia, con la autoridad de su palabra. Porque una sola palabra de Jesús basta para sanar. Una sola palabra del Maestro basta. Dilo conmigo, una sola palabra basta. Es suficiente. En Mateo capítulo 9, verso 27, Jesús sanó a 2 ciegos. En Mateo 9, 31, sanó a un mudo endemoniado. En el Evangelio de Juan capítulo 5 se nos dice que Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda, después de 38 años de parálisis y de sufrimiento. En Mateo capítulo 14, verso 16, el Señor alimentó a una multitud de 5,000 hombres, mujeres y niños, y lo hizo con 5 panes y 2 peces. Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, yo sé que tú has de multiplicar lo poco y has de suplir toda la necesidad de mi familia. Te doy gracias. Amén. En Mateo capítulo 14, versos 22 al 23, el Señor caminó sobre el mar. Yeshua caminó sobre las aguas del lago de Nazaret para demostrarles a sus discípulos que Él es el Hijo de Dios. Y el que puede caminar sobre las aguas puede hacer cualquier cosa. Él es humano y Él es divino. Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Y a Él damos toda gloria y toda honra y alabanza en esta su casa. Iglesia, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, versos 34 al 36, Yeshua vino a Genezaret, otra aldea que estaba muy cerca de Capernaum. Y todos, dice, escucha lo que dice el Evangelio, todos, ¿cuántos? Todos. Dice, todos los que tocaron el borde de su manto fueron sanados. Todos los que se acercaban y tocaban el borde de su manto fueron sanados. En Lucas capítulo 17, verso 11, Yeshua sanó a 10 leprosos. Solo 9 regresaron para darle gracias. Perdón, solo 1, los 9 se quedaron por ahí. Todo al revés. Solo 1 regresó. Y ese 1 somos nosotros, amén, que estamos agradecidos al Señor.
En Mateo capítulo 20, versos 29 al 34, Yeshua sanó al ciego Bartimeo que estaba allí mendigando junto al camino de Jericó. En Lucas 7, 11 al 17 vemos que cuando Yeshua estaba entrando en la ciudad de Naín, él vio el triste cuadro de una procesión fúnebre que salían de la ciudad al cementerio, que llevaba a enterrar a un joven difunto, hijo único de su madre, dice el Evangelio, la cual era viuda. Cuando Jesús vio a la viuda llorando, profundamente movido por la compasión de su corazón, Él se acercó. Una vez más la Biblia dice, Él se acercó. ¿Cuántos damos gracias porque Él se acerca? Él se acercó. Él vio las lágrimas de esa mujer, de esa viuda que estaba llorando, desconsolada, y se acercó. Jesús ve las lágrimas. Jesús ve tus lágrimas. Jesús ve mis lágrimas y se compadece en su corazón. Él se acercó al féretro, dice la Escritura, paró la procesión y se acercó al féretro y lo tocó, cosa que no era permitida por la ley, por la Torá. Tocó el féretro. Y aquí el Señor hace su primer milagro de resurrección. Y todos los que presenciaron el milagro, dice, tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7, 16. Un gran profeta se ha levantado. Dios ha visitado a su pueblo. Como consecuencia de este milagro, el verso 17 dice que la fama de Jesús se extendió por toda la provincia de Judea, por todo el país. La fama de Jesús se extendió más y más y más. La fama de Jesús se extiende. La fama de Jesús llega a Tampa, Florida, y a los lugares más remotos de la tierra. La fama de Jesús. ¡Aleluya! La fama de Jesús. Después de este poderoso milagro, con el poder de su palabra, el Señor calmó una gran tempestad que estaba azotando la barca de sus discípulos en el lago de la Galilea. Y asombrados los discípulos se preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién es este que se ha metido dentro de nuestro barco? En Mateo capítulo 9, versos 20 al 23, Jesús sanó a una mujer que había estado enferma durante 12 años con un flujo de sangre. Y seguidamente, entrando en la casa de Jairo, el Señor resucitó a su hija que acababa de morir, diciéndole en arameo, el idioma semítico que se hablaba en la Galilea, Talita Cumi, frase aramea que literalmente significa, muchacha, levántate y ven a mí. Levántate y ven a mí. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Levántate y ven a mí. Iglesia, indiscutiblemente Yeshua hizo muchas señales milagrosas y estas señales provocaron la admiración de las multitudes. Estas señales incitaron la gratitud de la gente sencilla que había sido sanada, que había sido liberada y favorecida por el Eterno. Estos milagros avivaron la fe de muchos que al ver las señales creyeron en Él. Y estos actos sobrenaturales también provocaron el pánico aterrador de los demonios que le conocían. El escándalo de los fariseos y la envidia maligna del Sanedrín de Jerusalén. Sí,
Durante su poderoso ministerio terrenal, Yeshua hizo muchos milagros. Y después de su crucifixión y su resurrección, después de su ascensión a los cielos y del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, este Mesías ungido llamado Yeshua ha continuado su gran obra milagrosa a través de las manos de sus apóstoles y de sus discípulos hasta el día de hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Su mano de poder no se ha cortado para sanar, para liberar, para salvar al perdido. Él no cambia. Él sigue teniendo un corazón compasivo. Él se sigue acercando a la gente. Y aquel que le dice detente, como Bartimeo que le dijo Jesús hijo de David, detente en el camino, y Él se detuvo. Todo lo que tenemos que hacer es orar, es clamar a Él. Todo lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, mírame, ten misericordia, ten compasión de mí. Mírame, Señor, estoy enfermo. O mira, Señor, a mi hija enferma. Mira, Señor, mi necesidad. Todo lo que tienes que hacer es levantar tus ojos y ponerlos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y vas a ver la gloria de Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer en tu corazón. El Señor sigue haciendo milagros. Dije que el Señor sigue haciendo maravillas, señales, prodigios, sanidades, liberaciones. Yo soy testigo de esta obra milagrosa. ¿Por qué? Porque mi vida es el producto de la obra milagrosa de Yeshua. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Mi vida es el producto de la obra milagrosa de Yeshua. Porque el milagro más grande que hace el Mesías es el milagro de la regeneración del Espíritu. El milagro que hace posible la salvación del alma. Ese es el milagro más grande que hace el Señor. Y si yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos un testimonio vivo de este milagro de resurrección espiritual? ¿Podrá alguien levantar la mano y decir: yo soy un testigo de este milagro, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y el Señor vino a mi vida y Él me resucitó de entre los muertos? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo soy testigo, yo soy un testimonio vivo de lo que el Señor hace, porque yo estaba muerto y ahora estoy vivo? He pasado de muerte a vida, he pasado de tinieblas a luz, he pasado de un lugar oscuro a un lugar de luz. El Señor me ha levantado. Él levanta al caído. El milagro más grande es el milagro de la regeneración del Espíritu. Y luego están todos los milagros que el Señor hace. Todos los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. El Señor está haciendo cosas grandes en tu vida y en mi vida. Aún en cosas pequeñas el Señor se glorifica y nosotros no nos damos ni cuenta que el Señor está con nosotros conforme a su palabra y que Él hace cosas maravillosas. Todo el bien que tú tienes lo tienes porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Eterno es bueno y Él te ama, Él me ama, Él nos ama. Él desea darnos su bien, su bienestar. Él desea suplir nuestra necesidad. Él desea sanar nuestro cuerpo enfermo. Él quiere, diga conmigo, Él quiere. Él quiere. Y Él puede. Hay quien quiere y no puede. Hay quien puede y no quiere. Pero el Señor quiere y puede hacer estas cosas y mucho más de lo que nosotros podemos pensar o podemos imaginar. Aleluya. Si le vas a dar un aplauso, dáselo con ganas al Señor. Gloria a Dios. Dale este aplauso con ganas al que puede, al que quiere sanar, al que puede librar. ¿Cuántos creemos la palabra del Evangelio? ¿Cuántos sabemos que las cosas que están escritas en el Evangelio acontecieron tal y como está escrito?
¿Cuántos creen que Yeshua es el Hijo unigénito del Padre? ¿Cuántos creen que Él vino al mundo a manifestar la gloria de Dios y a dar testimonio de la verdad? ¿Cuántos creen que Él murió en la cruz del Calvario para hacer posible nuestra reconciliación con Dios y nuestra regeneración espiritual? ¿Cuántos creen que Él no solamente murió, Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador que pueda escuchar tu clamor. Entiéndelo. Si vas a clamar al cielo, clama a Dios. Clama a Dios. Clama al Señor. Porque nadie más puede escuchar tu clamor y puede extender su mano para socorrerte, para sanarte, para levantarte de tu posición caída. Todos nosotros nos caemos en un mundo caído. Amén. Todos nosotros tenemos situaciones, todos nosotros muchas veces nos enfermamos, pero damos gracias al Señor porque Él nos sana. Él nos da vida y Él nos da fortaleza para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, dándole gloria al Señor, proclamando su fama donde quiera que vamos. Amén. Dando testimonio de la fama del Señor. En este mundo se levantan muchos a reclamar fama. Muchos. La gente tiene estrellas. En el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, etc. La gente tiene estrellas. En el mundo de los deportes. La estrella de la mañana que brilla eternamente es el Señor Jesucristo. Todas las otras estrellitas no tienen luz propia. La única que tiene luz propia y que brilla por la eternidad es el Señor. La única estrella que no se apaga y que puede guiarte es el Señor. ¿Cuántos dan gracias por su guianza, por su amor, por su cuidado, por su acercamiento? ¿Habrá alguien aquí que recuerda esa noche oscura cuando tú estabas en esa posición de gran necesidad y el Señor se acercó a tu vida para consolarte o consolar a tu familia, para hacer el milagro de la provisión? El Señor quiere acercarse a nosotros en esta mañana.